Hola, profesora, compañeros y demás personas que ven este vídeo. Mi nombre es Stephanie y curso la licenciatura en bibliotecología con énfasis en bibliotecas educativas. Este vídeo es para un trabajo del curso de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual y vamos a hacer referencia sobre estos términos. Vamos a explicar un poquito de qué tratan y algunos otros conceptos asociados, y nos vamos a ver al final analizando un poquito la importancia que tienen los derechos de autor y sobre todo para nuestra carrera. Nos vemos. ¿Qué es propiedad intelectual? Según Carvajal, el concepto de propiedad intelectual se aplica a los tipos de propiedad que son el resultado de las creaciones de la mente humana, trátese en estas de obras artísticas, literarias, científicas o bien de invenciones expresadas en productos o procedimientos. Según el Registro Nacional de Costa Rica, la propiedad intelectual es un concepto que abarca todas aquellas creaciones de la mente en las que interviene la creatividad, la originalidad y el sello personal de cada persona. Entonces, la propiedad intelectual va a ser toda aquella obra que salga de la mente de cualquier persona, siempre y cuando sea una idea propia. Y además, siempre debe presidir la originalidad y la creatividad de cada persona. La propiedad intelectual se divide en dos áreas, las cuales son la propiedad industrial y los derechos de autor. Dentro de la propiedad industrial podemos encontrar marcas, ya sea ropa, calzado, nombres de empresa, comercios, entre otros. Es importante destacar que en nuestro país el ente gubernamental autorizado para inscribir, proteger y divulgar acciones sobre la propiedad intelectual es el Registro Nacional de Costa Rica. ¿Qué son los derechos de autor? Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, derecho de autor es un término jurídico que describe los derechos que se otorgan a los creadores de obras literarias y artísticas. El derecho de autor otorga a los creadores derechos exclusivos para utilizar o autorizar a que otros utilicen sus obras de determinada forma, permitiéndoles así controlar la utilización de las mismas y recibir una retribución por su trabajo. Entonces, los derechos de autor son los derechos que tiene una persona que realizó un trabajo u obra, ya sea literaria, científica o artística. Esto implica que el autor tiene el uso exclusivo y puede dar la autorización para que se utilice o venda su obra según mejor le convenga. ¿Qué es derecho moral? Los derechos morales son los que están ligados directamente a la personalidad del autor, es decir, no se pueden separar a esta persona de su obra. Aunque se hayan cedido los derechos patrimoniales, los derechos morales son irrenunciables. Además, es importante destacar que la obra solo el autor la puede modificar y no se puede mencionar la obra sin mencionar a su autor. Por otra parte, estos derechos se conceden exclusivamente a autores individuales. ¿Qué son los derechos conexos? Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras de virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. Las personas u organizaciones beneficiadas de estos derechos son los artistas que interpretan o ejecutan, los que producen fonogramas y los entes de radiodifusión. Entonces, estos derechos van a proteger a los cantantes, actores y actrices, además de las producciones de CD, DVD, entre otros, y a los programas de radio y televisión. Estos derechos que reciben son muy similares a los derechos de autor, con la diferencia de que su tiempo de protección puede ser limitado. Ahora sí,
explicar un poquito sobre la importancia de derechos de autor. Les voy a poner un ejemplo. Voy a utilizar el cuadro que está acá. Si pueden ver, es de Cajina del 2008. Lo hizo, pero si yo vengo y le tomo una foto, le borro ahí el nombre, Photoshop, y lo subo a internet y digo que es mío, incluso comienzo a vender la imagen y comienzo a ganar yo, estoy respetando los derechos de autor de Cajina, del señor Cajina. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a comenzar a ganar dinero a costillas de él, y a él le costó, tal vez él pudo haber durado unos 15 días o más meses haciendo ese cuadro, y yo se lo estoy robando. Obviamente a nadie le gustaría eso. Entonces los derechos de autor es precisamente para eso, para protegerlo. Él llegó, lo patentó y lo registró a su nombre, entonces lo protegen, es que nadie se lo puede copiar y nadie puede comercializar con él a menos de que él haya dado los permisos. Esa es la importancia que tienen los derechos de autor, que le va a garantizar que su obra va a ser solo de él y nadie más. Entonces, nosotros como profesionales de bibliotecología es nuestro deber informar a nuestros usuarios y formarlos para que respeten los derechos de autor. Esa es como una de nuestras funciones y deberes como profesionales de la información. Entonces espero que les haya servido y me despido. Chao.